Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una transmisión en vivo a propósito del video publicado en YouTube hace un par de días. Norma Lisbeth, el caso de esta niña que desafortunadamente falleció debido al bullying al que fue sometida por una de sus compañeras, a Sara Ailín. Pero ¿quién es el culpable de toda esta situación? ¿Fue realmente a Sara, esta compañera que golpeó sin cesar a Norma Lisbeth? ¿Fueron los papás de esta compañera de Sara? ¿Fueron los profesores que no hicieron nada? A lo mejor la niña tenía alguna condición médica psiquiátrica. ¿Realmente ameritará estar en la cárcel a pesar de ser menor de edad? El día de hoy hablaremos y trataremos de dilucidar quién es realmente el culpable o los culpables en el caso de Norma Lisbeth. Pero como ustedes saben, yo pues hablo de lo que invitados expertos en su área. Tengo al profesor Jaime, a la abogada Marcela y a la doctora Abigail Adame, que ya están aquí con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, Hola. ¿cómo Hola. están? Ahora sí ya estamos acá Hola. listos para hablar sobre esta cuestión. Muchísimas gracias a todos por aceptar la invitación. Veo que está un poco trabada la ¿Será que somos muchos? Buenas noches. Hola, Sí, buenas buenas noches. noches. Creo que ya está. A ver, vamos a ver. Listo. Ya está. Cambié la red. ¿Sí? Muy bien, Bueno. amigos, pues ya di la introducción, pero me gustaría que se presentaran. ¿Te parece si empezamos contigo, Marce, para hablar sobre este tema? Hola, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto en conocerlos y a todos, que yo sé que tienes una audiencia bien padre. Bueno, mira, yo soy licenciada en Derecho, yo manejo temas en Derecho Penal y Derecho Familiar y trato de socializar el derecho desde hace 5 años, doy asesoría legal gratuita y bueno, y trato como de que entendamos los alcances de la ley y hasta dónde se puede, sobre todo en estos casos que son tan polémicos por ser Muchas menores de edad gracias, y casos Marce. tan Adi, te graves. escuchamos. Hola a todos. Yo soy Abigail Adame, soy médico, soy especialista en psiquiatría y tengo una subespecialidad en trastornos de la conducta alimentaria. Y yo tengo muchas preguntas Perfecto. para Muy todos, la bien. verdad. Te escuchamos, Jaime. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jaime Mendoza, soy asesor técnico pedagógico, o sea, desempeño una función como el docente de los docentes. Tengo varias escuelas en secundaria técnica a mi cargo, o sea, entiendo muy bien el tema de los adolescentes. Fui docente frente a grupo por varios años y pues nada, mi objetivo siempre ha sido apoyar al Magisterio Nacional y tengo un canal de YouTube titulado Soy Docente, básicamente. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Una vez presentado y viendo que son las personas correctas para dar el punto de vista, un profesor de secundaria, una abogada y una psiquiatra, me gustaría comenzar contigo mismo, Jaime. ¿Quién crees, y siendo concretos con la pregunta con la que iniciamos este live, quién o quién crees que sean culpables en este caso? Mira, la respuesta podría ampliarse demasiado. Lo voy a cerrar en todos. O sea, al final todos somos corresponsables en lo que sucedió y en esta situación. Y quien tiene más peso en este caso va a ser la familia, ¿no? Porque la familia también ayuda a que los alumnos se puedan regular y puedan regular sus emociones dentro del aula. Muy bien. En tu caso, Abigail, como psiquiatra, ¿quién crees que sea el culpable en todo esto? Igualmente, no se puede brindar como una respuesta dicotómica, como esto es 100% bueno y 100% malo. Entonces, creo que más bien es como hacer una interpretación de todo el hecho para poder ver como qué acciones fueron correctas, qué acciones fueron no tan atinadas, así. Pero, o sea, brindar una respuesta Muy bien. dicotómica Y no en creo que se tu pueda hacer. caso, Marce, que es quien tal vez se encarga de la parte legal para tomar una decisión, ¿quién sería el culpable o los culpables en la muerte de Norma Lisbeth? Exclusivamente para la ley de adolescentes en conflicto con la ley, exclusivamente la adolescente. Aquí, por ejemplo, más adelante veremos, hay sanciones privativas de libertad y sanciones que no son privativas de libertad. Y también entender que en los adolescentes, aquí la psiquiatra me desmentirá,
Los adolescentes no cometen delitos, cometen injustos. ¿Por qué? Porque el delito tiene un elemento que es la culpabilidad y los adolescentes todavía no tienen esa capacidad de discernir la culpa. Entonces se les llaman injustos, por eso no se les llaman penas tampoco y lo que se les dan son medidas de sanción y como máximo lo que va a recibir. Hemos visto erróneamente en los medios de comunicación, hasta las mismas autoridades, lo máximo que va a recibir, si es que se le da una sanción privativa de libertad, será de 3 años, porque los menores de 14 a 16, la sanción máxima, porque no hablamos de penas, es de 3 años. ¿Y esos 3 años dónde los pasaría, Marce? Los pasaría, en este caso está en, creo que se llama Del Bosque, que es que no es una cárcel, es un centro de reclusión, ¿no? Perdón, ahí ¿cómo donde dijo maestro? Sí, un centro de reclusión donde inclusive si ella, bueno, ella ya no va a cumplir la mayoría de edad, hay adultas jóvenes que, por ejemplo, cuando tú cometes un injusto a los 17 años y te ponen una pena privativa de libertad de 5, porque, bueno, de los 16 a los 18 la pena máxima es de 5 años, bueno, vas a cumplir la mayoría de edad en este centro de reclusión y te van a separar, pero vas a seguir ahí, no te van a pasar a un cerezo como muy bien. adulto. Y justamente, Abigail, tomando en cuenta esta última declaración de Marce, en donde todavía no tiene este desarrollo neurológico hablando y esta capacidad de discernir la culpa, ¿qué crees que llevó a esta niña o cuáles son los factores que desencadenan el bullying de este tipo de personas a ejercerlo sobre sus compañeros? Me voy a ver muy política en mi respuesta porque voy a dividirla, ¿ok? Como me siento como en debate presidencial. Primero, hablemos un poquito de neurobiología. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué pasa en el cerebro adolescente? Por ejemplo, en los adolescentes no podemos diagnosticar trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad aún no está formada. Esa termina como de generarse a los 21 años. ¿Por qué a los 21? Porque la corteza cerebral termina de desarrollarse hasta los 21 años. ¿Ok? Ahora, brindar como tal, la verdad es que absolutamente sé nada de leyes, pero como brindarle una interpretación de que los niños y adolescentes no saben discernir entre culpa o entre lo que está bien y está mal, eso creo que más bien depende de cada familia, como bien lo habían mencionado. Reitero, de leyes no sé nada y entonces, bueno, o sea, naturalmente sí debe haber como las cláusulas, ¿no? Eso un poquito hablando del juicio moral sobre cada persona, de decir esto está bien, esto está mal, siento culpa por esto, siento vergüenza por esto, o sea, también como las emociones como intervienen. Y la segunda parte es el acoso escolar. En Estados Unidos o en habla inglesa es bullying, pero en español se llama acoso escolar, que lleva a una persona o a un niño o un adolescente a ser a ser agresor. Entonces, han habido varios estudios, en México hay muy poquitos, pero sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde las personas que son agresores son las personas que tienen más trastornos que se llaman externalizados, que es, por ejemplo, trastorno por déficit de atención, oposicionismo desafiante, trastorno de la conducta. También hay síntomas, bueno, trastornos depresivos y trastornos ansiosos. Entonces, esto, más la crianza, más la falta de apego, tal vez, más... Entonces, se hace así como como si metieras en un shake, así, tuki, 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 y no tienes como una buena red de apoyo, no sabes comunicar tus emociones. Entonces, como un niño o un adolescente, la única manera en la que tú sabes externar algo puede ser a través de la violencia. Entonces, a esto es a lo que llamamos teoría diátesis-estrés. Lo que ya traigo en mis genes, más lo que me enseñan, más lo que no me enseñan, y entonces es como yo voy sacando las emociones. Perfecto, y muchas gracias, Javi. Entonces es un conjunto de todo. Y tú decías, Jaime, que todos somos culpables, pero en tu caso, ¿qué llevó a la decisión de sacar a la directora de la escuela, desde tu punto de vista como profesor de los profesores,
¿Fue adecuada esta decisión? ¿Es la ruta que se debió de haber seguido? ¿Por qué la directora y no la maestra a cargo del grupo? Te escuchamos. Hay un protocolo, efectivamente. Ahorita escuchando, por ejemplo, a las chicas, yo siento que en las escuelas siempre hemos pedido apoyo, tener un doctor, una psicóloga que nos apoye a los docentes y cada vez recortan como al personal dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, el personal hay un protocolo, hay muchos documentos que nos hablan del protocolo a seguir. No se ha corrido a la directora, se separó de su cargo para en lo que se genera la investigación, llamémoslo así. Y sí, es correcto seguir esta investigación. Puede ser que a la docente en algún momento también la tengan que separar. Ahorita no lo amerita porque al final hay un grupo que se le tiene que brindar la atención, ¿no? O sea, no podemos dejar al alumno, al grupo también sin clases de la asignatura que ésta sea, porque al final estamos hablando de secundaria y en secundaria pues somos varios docentes que estamos frente al grupo en ese momento. Oye, y justamente continuando contigo, Jaime, ¿cuáles son las medidas o cuando ustedes como profesores detectan que hay bullying, cuál es el protocolo que deben de seguir, ¿no? Porque es muy común que, vamos a ser sinceros, yo viví bullying, todos vivimos bullying, pero a veces los maestros no hacen nada o incluso hasta contribuyen a ese mismo acoso escolar. ¿Cuáles son los protocolos que deben de seguir los profesores en la secundaria? Hay dos temas interesantes. Se pide básicamente la negociación y el diálogo. O sea, no podemos ir más allá. De pronto, padres de familia dicen, queremos que expulsen al alumno, al agresor, ¿no? Y regularmente a quien se le da el beneficio de cambiar de escuela, porque hasta eso no se puede expulsar, quien regularmente se cambia de escuela es a la víctima que sufre el hecho, no al agresor. Y de pronto los padres de familia se entiende cuando se enteran, pues están molestos que existe un agresor dentro del grupo, porque si le pasó a un compañero, pues le puede pasar al resto. Protocolo. En el momento en el que te enteras, se tiene que llenar una cédula o la bitácora del docente, se debe de reportar en este caso al superior, se debió reportar al subdirector en su momento para solicitar la participación de los padres de familia. Primero del agresor y después de la víctima, con el objetivo de llegar a un punto en común. No se puede hablar en individual con el estudiante, porque aquí ya estamos violando sus derechos. Necesita estar un adulto, forzosamente, en este caso el padre de familia. Una vez que se habló en individual, se puede hablar en conjunto para llegar en un punto en común. Eso es todo. Si llegara a suceder que el hecho llega a crecer un poco más, ahora sí tenemos que solicitar la intervención del supervisor o de autoridades correspondientes. Perdón. Ok, entonces este es el protocolo, se tiene que hacer por escrito básicamente, informando a ambas partes. Y en el caso tuyo, Marce, cuando de pronto llega un niño, porque vamos a ser sinceros también, golpeado, ya sea fuera o dentro de la institución, ¿los papás pueden buscar apoyo legal? ¿O qué debería de ser el papá? Si, por ejemplo, en el caso de Norma, ¿qué hubiera sido lo ideal haber hecho desde la vía legal? Mira, aquí tenemos dos vías, una vía penal y una vía civil. Voy a retomar algunas cosas que dijo el maestro. Es muy importante seguir el protocolo que él dijo. Si un maestro no sigue el protocolo o inclusive se llegara a probar, como acabas de decir tú, que contribuyó al bullying, ya hay criterios de la corte donde se les va a sancionar patrimonialmente. Es decir, ellos van a tener que resarcir el daño económico. Aquí, por ejemplo, en el caso de Norma Lisbeth, si se acredita, como se ha dicho en los medios de comunicación, que las autoridades, la maestra, la directora, fueron omisas a pesar de que se les notificó dichas actitudes y ellas no hicieron algo, les pueden tener una sanción o patrimonial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? También retomando lo que dijo el maestro, ¿qué vamos a hacer como familia? Vamos a acudir a la autoridad correspondiente, pero aquí nos vamos a topar con un problema bien serio que, bueno, que a mí me dicen, ¿cómo es posible? Primero, tenemos que entender que la ley, que esta ley que se llama Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes aplica exclusivamente de los 12 a los 18. Pero, ¿qué pasa con los casos menores de 12? Por ejemplo, el día de ayer, yo estuve en presencia de una niña de 7 años que sufría bullying por su vecina, y decidió el día
21 de marzo, o sea, el martes pasado, decidió que la quería matar. Entonces, la orca está en los noticieros también, pero no se hizo tan viral, es una niña rarámuri. Entonces, la manda al hospital, la desvanece y pues a lo mejor, bueno, ustedes tú como doctores, ustedes, trae una bola aquí y está batallando para respirar. Pero tuvo que ir al hospital. Entonces, la agresora tiene 10 años. No hay una sanción penal para ella porque la ley aplica a partir de los 12. Entonces, es ahí donde yo digo, y fui a hablar con una persona del DIF y les digo, ok, aquí no podemos someterlo a un procedimiento. Primero, voy a recapitular. Las edades para estas sanciones penales se dividen en 3 grupos etarios. De los 12 a los 14, que jamás tendrán sanciones privativas de libertad. O sea, van a tener otro tipo de sanciones como vigilancia a la familia, pero tampoco se sanciona a la mamá como todo mundo, que metan a la mamá a la cárcel. Vimos erróneamente en los medios de comunicación que dijeron, arrestan a la mamá y a Norma. No, a la mamá no la arrestan, la llevan porque no puede ir sola la menor. Entonces, bueno, tenemos ese grupo etario de 12 a los 14 que nunca van a tener sanciones privativas de libertad. Tenemos el grupo de 14 a 16 que la sanción privativa de libertad máxima será de 3 años, y de los 16 a los 18 que la sanción privativa de libertad será como máximo de 5 años, pero exclusivamente ¿en qué delitos? Secuestro, tortura, terrorismo, extorsión contra la salud, armas, homicidio doloso, violación, lesiones dolosas, robo con violencia. O sea, si no se tratara de ninguno de estos delitos, no van a tener sanciones privativas de libertad. Tengan la edad que tengan, siendo menor de edad, o sea, esto es lo aplicable. Y también escuchamos frecuentemente, pues que bajen la edad. Hay tratados internacionales a los cuales estamos sujetos, que son en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, por los cuales la edad, aunque tú oigas a un político diciendo, yo si llego al Congreso voy a proponer, mira, eso solo es populismo porque eso nunca va a suceder. Los derechos son progresivos, es decir, cuando ya un derecho se reconoció, no podemos ir atrás. Entonces, esto se reconoció en base también a la capacidad de discernir de los menores de edad. Entonces, se supone que cuando ingresan a estos centros, pues les dan clases, les dan, pues se supone que se tratan de rehabilitar. Y otra cosa que decía el maestro, es bien complicado, yo entiendo en estos tiempos para los maestros, porque tenemos el derecho a la educación y a la no discriminación. Entonces, tú no puedes expulsar a un alumno de la escuela porque las escuelas tienen la obligación formadora. Pero ¿qué dicen los demás papás? Oye, pues sí, expúlsalo. Entonces, ¿quién es el que termina yéndose? Ok, El entonces bulliado. esto explica el por qué no, porque es otro tema muy común que dice no lo podemos expulsar por todo esto que comentas, pero bueno, ya nos explicaste esto del derecho progresivo, ¿no? No se puede ir para atrás. Oye, Avi, y vamos también a hablar desde tu perspectiva. ¿Cómo detectar que un estudiante de 14 años como Azara realmente solo tiene malos comportamientos o no está muy consciente de sus acciones porque lo tenga de su familia, porque lo haya aprendido, porque otros compañeros le incitaron? ¿Cuáles serían las banderas rojas para pensar que una persona de 14 años tiene un trastorno psiquiátrico y que por eso bulea? Ok, entonces, habitualmente cuando los menores están en algún tipo de proceso legal, los mandan a los hospitales psiquiátricos para que los valoremos, que los valoren sobre todo los psiquiatras infantiles y que puedan hacer como un dictamen. Entonces, sobre todo se van a este tipo de padecimientos, como por ejemplo, trastorno oposicionista desafiante. Ok, entonces desafías toda la autoridad más allá de tus padres, por ejemplo, la de tus maestros, la policía, o sea, cualquier situación que represente una autoridad para ti, tú dices no. Si te dicen, por ejemplo, que tienes que hacer algo y tú dices no lo voy a hacer, entonces ya son como alertas. Muchas personas
personas pueden decir, es adolescente, o sea, obviamente va a ir en contra de las cosas, pero no todos los adolescentes desafían activamente las autoridades. Eso es algo que hay que identificar. Hay algo que también se llama, por ejemplo, trastorno de la conducta, que eso creo que es como lo más grave que se puede identificar. Son niños o adolescentes que ya no tienen como respeto hacia las reglas. Uno de los criterios, por ejemplo, de gravedad es que antes de los 13 años salen de casa, se duermen en otro lugar y sobre todo identificamos si no hay culpa o remordimiento. Identifican el concepto de culpa, pero no la sienten. Eso se llama emociones prosociales limitadas. ¿Qué quiere decir? Que al adolescente o al niño no le importa, por ejemplo, su desempeño escolar, no le importa su futuro, no siente empatía hacia los demás. Son niños, por ejemplo, o adolescentes que suelen violentar a otros, violentan animales, se meten a casas, acosan a otras personas, sean de su edad o más pequeños, han infringido las leyes. Entonces, esos son datos, se llama trastorno de la conducta. Y ese sí es un trastorno mental. Nosotros entonces vamos identificando todas estas cosas y sobre todo las EPLs, las emociones prosociales limitadas. Al niño o al adolescente no le importa su futuro, no le importa la escuela, no le importa cómo seguir las normas. Y entonces ahí podemos decir, ok, tiene este trastorno de inicio en la infancia, tiene este trastorno de inicio en la adolescencia. Y eso sí está catalogado como un trastorno. Y ahorita vamos a hablar sobre qué acciones deben tomar. Y en el caso de los profesores, Jaime, cuando supongo que también deben tener en su formación poder identificar estas acciones o esto que puede decir, oye, este niño ya no es rebelde solamente por ser rebelde, ya tiene algo más. Ahí, ¿cómo le hacen para, porque yo sé que es difícil, ¿no? De pronto, y sobre todo cuando está tan estigmatizada la salud mental, decirle, oiga, papá, o como hay algunos personajes en TikTok, mamita, papito, ¿cómo le pueden decir, o sea, que los lleven al psicólogo o al psiquiatra? ¿Qué protocolos siguen ahí ustedes? Es un rollo enorme, ¿eh? Déjame te platico. Primero, sí, pero no todos reciben la capacitación que se necesita dentro de la acción universitaria. ¿Por qué razón? Porque en secundaria específicamente llegan dos tipos de docentes, normalista y universitarios. O sea, tú como médico, como doctor, puedes participar para ser docente en SEP, ¿ok? O sea, te permiten los lineamientos poder participar. Y entonces muchos de ellos no están capacitados. Y la misma SEP no nos da la capacitación adicional. De hecho, la SEP no tiene la suficiencia para darnos a todos la capacitación que se necesita en tiempo y forma. Así te lo digo, ¿ok? Entonces, no todos estamos capacitados y por eso muchos docentes no siguen el protocolo. Okay. El primer punto es eso. El detalle está en que una vez que ya te das cuenta de que el alumno muestra ciertas actitudes, porque tú no puedes diagnosticar absolutamente nada, ¿no? Tú como docente, tú dices, actúa medio raro, vamos a ver qué podemos hacer. Algunas escuelas cuentan con el servicio de UDI o USAER, ¿no? Son maestras de educación especial que nos pueden ayudar a, pues, y diagnosticar un poquito más o tener elementos para decir al padre de familia, ¿saben qué está sucediendo esto? No todas las escuelas cuentan con ese apoyo. Entonces, una vez que identificas, lo único que puedes hacer es hablar con el padre de familia y dices, considero que se necesita que al estudiante, a su hijo, se lleve a tal institución, ¿no? O sea, canalizar. Nada más. Pero si el papá dice, no quiero, pues no lo lleva y no pasa absolutamente nada. Y al contrario, hasta te puede amenazar. O sea, porque ya estás tú violentando al alumno, que le estás diciendo que está loco, que está mal. En verdad, los docentes tenemos las manos súper atadas. Ok, entonces hasta lo más que pueden llegar a hacer como un llamado a los padres. Y bueno, ahora contigo, Marce, una vez que un juez o un médico determina que sufre de alguno de estos trastornos que comentaba Abigail, ¿puede suceder lo mismo que un adulto? Supongamos en el caso de Azara, que se justifique que tiene algún trastorno, ¿se puede quitar esos 3 años de pena? ¿O ahí qué surge con estas personas, con estos adolescentes? Siempre va a ser sometido a este proceso para adolescentes en conflicto con la ley. En el caso de que tuviera algún trastorno, siendo mayor de edad, hay un proceso para inimputables. O sea, es decir, no se les da, por ejemplo,
las sanciones la función es protegernos a nosotros, pero cuando una persona tiene un trastorno, lo que hace es que la sanción lo protege a él. O sea, entonces se le manda al médico, se le interna, eso es lo que pasa. Pero, por ejemplo, retomando un poquito, lo que podemos hacer, o sea, nosotros, de lo que estabas preguntándole ahorita al maestro, porque soy bien metiche, no me preguntaron, pero aquí me tienes. Entonces, Eso es lo que hace eso una vine. gran abogada. Eso vine. No, Así que está bien, vas a aquí nos decir, ¿para encanta qué me el invité? chisme, Bueno, mitote. No, es fantástico, entonces, sí. exacto. Entonces te digo, como a mí no me gusta ser de esas abogadas de que les dices, sí, acude, no sé, a ver, no, dame la solución. O sea, tengo un niño que me está chingando al mío, ¿qué hago? Ay, no, es que tiene 10 años. No. A ver, entonces, ¿sabes qué? Vas a ir al DIF, porque si ese niño está haciendo eso grave, por supuesto que ese niño está siendo violentado en su casa y puede estar siendo víctima del delito de omisión de cuidados. Es decir, vamos a Para que se lo mandarle quiten a allí sus papás. y vamos a mandarle a la propuesta. Sí, exacto, porque si sus papás no pueden, pues entonces que puedan las instituciones. ¿Y a dónde vamos a acudir? Tenemos dos lugares. Podemos acudir a la... No, pues es que los nombres están bien largos. A la Procuraduría de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es decir, vamos a ir, o sea, googleen, porque por ejemplo, cada estado tiene un teléfono diferente. Entonces, yo ayer que dije, a ver, ¿qué vamos a hacer con esta niña de 10 años que casi mata a la otra? Ah, no. Oye, yo quiero que vayan y revisen, porque esa niña de 10 años, la verdad, yo no estoy enojada con la niña, estoy enojada con los papás, porque seguramente esa niña está siendo víctima de agresiones y fue y se desquitó con otra niña. Entonces, ¿qué le está pasando? O sea, vayan y revísenla, manden a alguien del DIF. Entonces, hay un teléfono que tú vas a decir, protección del DIF. Entonces, tú vas a llamar y vas a decir, oye, fíjate que en la casa de enseguida, todos los días se oye un niño pidiendo ayuda. Nosotros necesitamos ser metiches, porque te voy a decir que muchos delitos se hubieran prevenido si nosotros decimos, y si puede ser que el vecino no nos salve, pero puede ser que le salves la vida al niño. No sé si se toparon un TikTok donde una chava oía todas las noches gritar a un niño. Lo sacaban al patio y le ponían, y la chava sí, la verdad se tuvo que cambiar de casa. O sea, porque al niño lo revisaron y ahí es donde nos vamos a sentir atados de manos, como dice el maestro también, y como dice la psiquiatra, o sea, porque al niño cuando lo llevaron los papás dijeron, no, es que está golpeado porque es muy torpe y se cayó de las escaleras. Se cayó todos los días, señora. O sea, entonces tenemos que insistir y a lo mejor en este caso sí hacerlos virales de, oigan, ayudemos, pero la chava en este caso, que intentó ayudar a su vecinito, se tuvo que cambiar de casa porque yo hablé con ella y me dijo, no pude hacer más. Entonces, pero ¿qué podemos hacer cuando son menores de 12? Acudir al DIF, que exista una supervisión de la familia para saber qué está pasando con ese niño que está siendo violentador en la escuela. Quisiera dar un comentario como justo tomando en cuenta lo que dijo la abogada. En toda esta dimensión de buscamos una causa que no la vamos a tener así como A más B y por eso nos dio esto, o sea, no lo vamos a tener. Pero tenemos una dimensión, una constelación de cosas que suscitaron en este evento. Entonces, por ejemplo, esto de los padres, ¿no? O sea, muchas veces, y esto creo que lo sabemos todo el mundo, nadie nos enseña a ser papás. Nadie nos enseña a realmente como enseñarle a una criatura de que, oye, esto se llama enojo, esto que estás sintiendo se llama tristeza, esto que se llama frustración y puedes arreglarte así, puedes canalizarlo así. Entonces, nadie nos enseña. Parte de las cosas que viven las personas, los niños o adolescentes que son violentadores, es que los padres suelen invalidar las emociones. Entonces, oye, ¿por qué te sientes triste si tienes todo? Si tienes comida, si tienes techo, no tienes por qué sentirte triste. Entonces ese niño crece reprimido, crece frustrado. ¿Y dónde se desahoga? En la escuela.
con las personas que son como un poco más vulnerables que ¿no? Entonces, reitero, no tenemos como un único factor, pero justo tomando en cuenta esto que dice la licenciada de que, pues, si los padres son negligentes, entonces las instituciones tienen que entrar y apartar, retirar a Muy bien, a entonces ya espacio. tenemos un tip que les puede dar a ustedes como profesores. No puedo hacer nada, pero por debajo del agua le puedes ir al papá del buleado, oye, pero vaya al DIF, acúselo de que sus papás no lo educan correctamente. Eso puede ser una buena opción. Uno a veces tiene que ser metiche y pues no saltarse ciertas cosas, bueno, sí, saltarnos ciertos protocolos, que yo lo viví en el IMSS, seguramente tú en Derecho, todos como médicos hemos hecho cosas que no deberían de ser, pero es en pro de ayudar a las personas. Y yo sé que tienes que ir, Jaime, pero ¿algún mensaje final que nos tengas que decir? Sí, varias cosas. Miren, tratemos de... yo me comuniqué con Octavio debido a que en su video menciona que los docentes no hacemos nada. Y entonces, de por sí, la revalorización del magisterio está por los suelos. O sea, imagínate un docente de secundaria, ¿no? Que no sé si ustedes recuerdan cuando estaban en secundaria, pero tenían 40 compañeros, 45 compañeros, ¿no? Para un profesor que tiene 50 minutos con ellos. Y además, pues tiene que evaluar, tiene que calificar, tiene que hacer su clase. O sea, son varias cosas que nos ponen. Tenemos, en verdad, dentro como docentes, una carga administrativa mayúscula. Y varios docentes han decidido en no meterse en problemas, porque también existe problemas con los adolescentes que nos han amenazado, que nos han amenazado sus padres de familia. Ese es un tema que mencionamos, que no platicamos y que es importantísimo. Tenemos que ir también como docentes al psicólogo, pero con nuestro salario tan bajo, o sea, lo voy a mencionar, la quincena del docente es de 4,200 pesos. Esa es la quincena de un docente, ¿no? Entonces, pues no te alcanza como para ciertos elementos adicionales. ¿Qué hacer, maestras y maestros? Pues respeten el protocolo, recuerden que es importante seguir el protocolo. La SEP, justo cuando yo subo mi video hablando del tema, subió una infografía que dice que para reportar algún tipo de acoso contamos con las siguientes líneas, entonces nos dieron unos teléfonos que vienen también en los documentos que debemos de manejar como docente, ¿no? Agradecer en verdad por todo el apoyo y pedirle también a la abogada que me diga en qué ley viene, si no seguimos el protocolo, pues vamos a ser sancionados patrimonialmente, porque, repito, esos temas no lo sabe el magisterio. Entonces eso trata... Lo tengo en un reel, es un criterio de la Corte de una resolución justo, es un caso de una maestra que, bueno, en este caso la maestra incitaba al bullying y la mamá, era una escuela particular, entonces la mamá demuestra ante la Corte que, o sea, primero se va a primera instancia, ella pierde, se va a apelación, pierde y gana en la Suprema Corte, donde se le vulneraron sus derechos a la educación al niño y que la maestra no había hecho nada. Entonces, justo eso que dice el maestro, o sea, ¿qué puedes hacer como mamá? Seguir los protocolos como maestro, acreditar que seguiste los protocolos, que lo canalizaste, o sea, como maestro, ser también bien meticuloso, sobre todo por protegerse ustedes, o sea, aquí, por ejemplo, en el caso de Norma Lisbeth, yo quiero ver que la directora me diga, oye, yo sí lo comuniqué a la SEP, yo sí seguí los protocolos, yo sí le recibí en un buzón de quejas su bullying y se le atendió. Al contrario, lo único que vi que llegó Norma Lisbeth y dijo, necesito ayuda, y que la directora le dijo, ahí la dejó sentada, y le dijo, espérate aquí tantito, ahorita vengo, y no volvió, y Norma Lisbeth pues se fue. Entonces, ahí donde tenemos acreditado, los papás están acreditando que ellos acudieron a las autoridades, o sea, también eso que muchas veces, yo no estoy de acuerdo que muchas veces, mi hijo, devuélvasela, y si tú no se la devuelves, yo en la casa te voy a pegar, por favor, papás, no hagan eso. O sea, tenemos que seguir, oye, vas con la autoridad, y la autoridad tiene que resolver. Entonces, si tú acreditas, pero
pero ahorita te mando el link de esa, Y de ese y agradezco a los tres por esta oportunidad. Yo tengo que irme porque tengo un podcast que se supone que grabamos, hablamos de cosas de los docentes, yo creo que vamos a ampliar también el tema. Muchísimas gracias y nada más cuídense mucho docentes y recuerden seguir protocolos, porque si no, lo dije también, nadie va a luchar por nuestro trabajo, ¿no? O sea, los únicos que vamos a luchar por nuestro trabajo somos los docentes. Nadie se preocupa por el docente, nadie se preocupa por lo que pueda suceder. Hay tantos casos que podemos mencionar y que tienen historia los propios maestros. Entonces también no sean gachos, no digan no hacemos nada, créanme que hacemos todo lo que está en nuestras manos, aunque están muy limitadas. Nomás no digan pues vayan y díganle a su mamá, tiene la culpa. Sí. Creo que es una mesa de 4 patas y todos tenemos corresponsabilidad, caso maestro, escuela. Muchísimas gracias, Jaime. Nosotros vamos a continuar y espero que haya una segunda parte. Cuídate mucho, Jaime. Nos vemos, bye. Ahora continuemos con nosotros, Avi. Oye, esto que decía sobre cómo poder defender, qué deben de hacer los papás y qué actitudes ante un niño, ahora la otra parte, ante el niño bulleado. ¿Qué deberían de hacer? ¿Cómo las banderas rojas de que mi hijo está siendo bulleado y cómo puedo ayudarle yo? Claro, ¿me ven bien? Yo voy los a escucho mover el bien, pero internet, no pero los te veo. escuchamos. Déjame, voy a mover el internet. Ok, vale. Ok, ¿qué banderas rojas podemos ver en un niño que probablemente sea receptor de bullying? Síntomas depresivos, pero los síntomas depresivos en los niños y los adolescentes no son los mismos que en los adultos. Un niño difícilmente te va a decir, hola, me siento triste, porque apenas está conociendo las emociones. Entonces, vamos a ver a este niño o a este adolescente irritable, enojón. Esa es una bandera roja. Un niño no es habitual que un niño o un adolescente sean irritables, ¿ok? Ahora, alteraciones del sueño, del apetito, eso también son como banderas rojas. Que decida evitar ir a la escuela, o sea, que busque propositivamente no ir a la escuela, también bandera roja. Muchas veces estos criterios son como, ese internista no alcanza para pagar, qué feo. Muchas veces podemos decir que estos criterios son como un poco utópicos, ¿no? Porque ¿quién no tiene un mal día? Pero cuando estos síntomas están durante un largo periodo de tiempo, cuando este niño ya no está disfrutando salir a la calle, salir a jugar, cuando este niño ya no está rindiendo bien académicamente, cuando ya está irritable todo el tiempo, ya no está durmiendo bien, ya no está comiendo bien, entonces son datos rojos que tenemos que estar vigilando. Ahora, también un poquito de lo que estaba diciendo ahora previamente, antes de olvidarlo, dijo la abogada, porque va la mamá y también se mete. Recordemos que sobreprotección también es una forma de violencia hacia los menores. No olvidemos eso, porque no les estamos dando las herramientas para que ellos mismos se defiendan y aprendan a tolerar la frustración, aprendan a sobrellevar las emociones. Recordemos, las emociones no se controlan, no son buenas ni malas, no tengo que reprimir este enojo, tengo que aprender a sobrellevarlo. Pero ¿qué pasa si viene mi mamá y todo el tiempo está sobre el maestro de que, pásela, y de que, entonces estamos sobreprotegiendo y la sobreprotección es una forma de violencia. Ahora, partiendo de esto que decía Avi, de que a veces los papás pues dicen, pues que se aprenda a defender, que se aprenda esto. ¿Los papás de Norma Lisbeth también son responsables? Marce. Yo pensé que Avi. Legalmente no van a tener una responsabilidad, ni siquiera civil, porque muchas veces decimos, pues que los papás paguen, que paguen el hospital, que paguen las lesiones, o sea, en el caso de otros tipos de delitos. Los papás no, inclusive la ley de menores en conflicto con la ley contempla que el menor tendrá que pagar con sus posibilidades, o sea, ¿cuáles son? Pues nulas, ¿no? Entonces nos quedamos con la víctima sin tener una resarcición del daño, porque bueno, tenemos que saber que uno de los derechos de la víctima es
que se le devuelva al estado en el que se encontraba antes de haber sido vulnerado, que bueno, es casi imposible, pero generalmente incluyen estas penas el pago de terapias psicológicas, el pago, por ejemplo, de todos los gastos que hayan generado el delito que se le ocasionó, pero no se le va a poder, por ejemplo, embargar un bien al papá o solicitar que el papá, no, la misma ley establece que el menor es el único responsable. Sin embargo, por ejemplo, como les decía ahorita, podemos decir, investigar un poquito más allá y qué está pasando. Hay un delito que se llama omisión de cuidados y los papás, si por ejemplo ellos están viviendo una omisión de cuidados, de que no están siendo atendidos y por eso ellos están teniendo esta reacción violenta, pues se les puede retirar. Inclusive hay una complicación también como para que se les vuelva a regresar al hogar. Ahorita también estaba leyendo los comentarios, hablas al DIF y lo regresan. Pues sí, sí pasa. O sea, sí pasa porque, por ejemplo, ayer justo que fui a visitar a esta niña, me comentaban de un caso donde a una familia, haz de cuenta que encuentran al niño con el 80% del cuerpo quemado, ya cicatrizado, o sea, de que estaban en omisión de cuidado a un bebé con de 5 meses que parece de 1 mes con esto hundido porque lo dejaban abandonado. Entonces lo retiran del domicilio, sí, se los llevan, pero todavía tienen que llevar un proceso de pérdida de patria potestad, porque yo decía, bueno, pues que lo pongan en adopción, ya no. O sea, para poder un niño estar en adopción, tiene que hacérsele un juicio de pérdida de patria potestad. Entonces, ya muchas veces los papás pues empiezan a defender y a solicitar ayuda y algunas veces yo los llevo a ver virales en los medios de comunicación de me quiere el DIF quitar a mi hijo y mira, cuando no sabes el contexto que fue por omisión de cuidado. Entonces realmente el DIF ya tiene una familia que quiere adoptarlo, pero es ahí donde los niños pues se quedan en el limbo sin regresar con la familia, afortunadamente, porque en esos casos están en riesgo. Me contaban también de otro caso donde retiran a unos hermanitos, que ahorita, por ejemplo, el DIF está tratando de cuidar mucho la protección de los niños y a los hermanitos no los separan, ya los dejan juntos, aunque uno cambie de edad, los dejan donde está el menor, o sea, porque se dividen también en los cuidados por casa cuna, según las edades. Entonces, regresan, la familia toma terapia, supuestamente se concientizan, se rehabilitan, o no sé cómo se diga, psiquiátricamente. Entonces, lo regresan a la familia y luego como al año regresa el hermanito y preguntan las enfermeras, ¿y qué pasó con la hermanita? Murió, la mataron a golpes. O sea, sí, lo retiraron del domicilio, lo regresan. O sea, todos estos casos que te estoy contando, mira, se me pone la piel chinita, no son historias de mentiras, son historias de la vida real. Entonces, lo regresan a la familia y ya no vive. O sea, les digo, ¿cómo vives en el DIF con estas historias? Si yo, cada vez que atiendo víctimas de la violencia, hay momentos en los que digo, ya no, o sea, hoy necesito no seguir escuchando historias tan tristes. Yo no sé ellas que los ven directamente, yo los atiendo de manera gratuita por Instagram y por Zoom en algunas ocasiones, pero yo que no, muy pocas veces tengo contacto físico, no puedo con las historias. Entonces, o sea, porque la ley pues tiene cierto alcance y no es una varita mágica como aquí muchos dicen. O sea, es verdad que las autoridades, los maestros tienen limitantes y legalmente, hijo, la justicia muchas veces no es rápida ni es gratuita, porque la justicia muchas veces la tienen quien puede pagar un abogado. Te escucho. Abogada, ay, perdón, voy a interrumpir, me la he pasado interrumpiendo. No. Abogada, ¿sabe cómo se llama eso? Cuando una persona está tratando continuamente personas receptoras de violencia y de repente ya empieza a desarrollar como, ya por favor un límite, eso se llama trauma, ¿perdón? Pensé que burnout, yo dije, es que sí. Más o menos, pero ya dirigido así como usted lo mencionó, eso se llama trauma vicario. Pasa mucho en psiquiatras, psicólogos, en paramédicos. Bueno, la literatura no, o al menos que yo recuerde, no lo había visto como en abogados, pero justo es eso, así, exactamente como lo mencionó, de que, híjole, uno quiere ayudar, pero es como ya el cerebro dice, por favor, ya, o sea, es demasiado, es más de lo que puedo. Y justamente digo, llevar, saliéndonos un poquito, entrando a esto y saliéndonos un poquito de esto, digo, no me voy a comparar
pero también cuando yo de pronto subo algún video sobre algún caso médico, como el de Jerónimo, el señor que le tronaron el cuello, sobre otro, de pronto muchísima gente también en mi correo me llega así de, por favor, doctor, ayúdeme, y tengo esto, y tengo esto. Al final, entiendo que también por salud mental, pues no debo de ver todos esos mensajes porque al final termina mermando la salud de la persona, la salud propia, la salud emocional. Pero volviendo a este caso de Azara y de Norma. Entonces, siendo concretos, en la parte legal, lo que va a suceder es que probablemente se quede 3 años en esta Casa del Bosque, allá en el Estado de México. Y Abby, aquí me gustaría preguntar, ¿qué es lo que debería de ser o qué, desde la parte psiquiátrica y psicológica, qué tipo de terapia y qué tipo de, si es, obviamente no podemos dar un diagnóstico porque no conocemos a Sara, pero ¿qué ruta o qué camino desde lo psiquiátrico o psicológico va a llevar o podría ser el que lleve a Sara? Ok, tomando en cuenta, número 1, no conocemos el caso, no he entrevistado a la persona, pero vamos a inferir algunas cosas, ¿va? Entonces, de acuerdo a los testimonios que están en internet, entonces esta niña acosa, ha amenazado y ha intimidado a otros. Ha iniciado peleas. Probablemente haya utilizado un arma que pudiera generar daños. Ha ejercido crueldad física hacia personas. Ha iniciado peleas. Entonces, estos son criterios graves de trastorno de la conducta, como bien lo había mencionado. ¿Qué dice la literatura? Híjole, la verdad es que es bien determinista y tal vez un poco triste. Cuando son personas con trastorno de la conducta grave, solo hay 2 opciones: reformatorio o como cárcel o la militar. ¿Por qué? ¿Qué necesitan estos niños? Necesitan estructura alta y rígida. Nada de mi amor, no lo hagas porque... No, eso ya no funciona. Hace un momento, casi al inicio del en vivo, vi un comentario que decía, son niños locos, ya no hay que hacer nada por ellos. Eso no es cierto. Eso es parte del estigma, ¿de acuerdo? La locura, finalmente, ¿qué es la locura, no? No es que sean niños locos, sino que simplemente no los han sabido guiar bien los padres, moralmente, por un lugar moralmente aceptado, ¿no? Entonces, para este caso sería reformatorio o militarizado, una escolaridad Y esto así. No se hay puede llevar, por ejemplo, en la parte legal, o sea, decir, si un psiquiatra dice, oye, yo llegué a esta conclusión, ¿debería de estar en la parte militar o dentro del mismo reformatorio ahí se lleva a cabo esta parte de reformar la conducta? ¿O qué se hace ahí, Marcio? Habitualmente es militarizado cuando no hay como un delito. Si hay un delito, entonces es como ya directo al reformatorio. Uno como médico, no, o sea, uno como psiquiatra no puede dar como la indicación de, ay, este niño que se vaya a la cárcel y este niño. No, tú haces una descripción. Así como lo hice hace un momento, ¿no? Tenemos un niño así, 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 así. La literatura dice esto. Y los abogados son los que ahí entran. Entonces también, como en esta parte legal, te digo, los abogados son los que mandan a valorar al niño o al infante. Te preguntan, habitualmente preguntan como si es intelectualmente capaz, si tiene algún trastorno mental, y entonces tú nada más haces una descripción de las cosas, haces un diagnóstico y ahí los abogados son los que se hacen cargo. Yo tengo una pregunta para la abogada. Sí, la verdad es que me la pasé viendo el caso y como muchos videos del caso y decía que aparentemente habían encontrado a la niña o la habían como localizado en Estados Unidos con su mamá. Ahí no sé si hay como una modificación de la sanción, o sea, por haber intentado como escapar. Bueno, lo que nosotros le llamamos se llama individualización de la pena. Pero nosotros, si ustedes han escuchado, cada delito, ya sea para menores o para adultos, tiene una mínima y una máxima. Entonces, el juez al momento, o sea, para llevar a una persona al proceso, primero tenemos que acreditar la existencia de un delito. Segundo lugar, acreditamos la probable responsabilidad de una persona. Entonces, ya la llevamos a juicio. Entonces, una vez que ya es sentenciado porque los medios de prueba, no hay duda de que esa persona cometió ese delito, se le va a sentenciar. Entonces el juez, eso es una parte de su trabajo,
que de la mínima a la máxima, él va a determinar y va a individualizar la pena. ¿Qué se toma en cuenta? Justo eso, los momentos posteriores al delito, es decir, ¿qué pasó? Ahorita justo estaba haciendo un video donde vemos una persona, ese también tiene consecuencias médicas, unos niños que son arrollados en Hermosillo, Sonora. Vemos pasar a la persona a alta velocidad y los deja, o sea, hace omisión de cuidados, o sea, omisión de auxilio, perdón. Entonces, esto se toma en cuenta. Ella trató de fugarse. Entonces, de los 3 años como máxima que le toca, yo considero que a ella, por la intensidad de la gravedad, porque además se sabe que le estuvo pegando con una herradura, o sea, ella no bastó con someterla. Y con había el conflicto, bueno, la duda entre si era una piedra o una herradura. A mí ahora que yo he visto las fotos, digo, todo puede ser, o sea, sí puede ser una herradura, porque sí vi la forma, pero ¿sabes qué? También a la vez de herradura, yo le vi la forma también de un pandero, y no sería raro porque en las secundarias también existen panderos. No podemos saberlo ahí, porque yo cuando ya vi la foto, que sí es cierto, no fue una piedra, fue algo que tenía un hoyo, un hueco. Pero dije, eso parece más que herradura, parece como un pandero. Pero bueno. Pero independientemente, o sea, a pesar de la fuerza cinemática, un pandero se rompe. Bueno, sí. O sea, ¿tú crees que un pandero haya auxiliado claro. a hacer un traumatismo Claro. craneoencefálico tan Sí, no, severo? desde esa parte lo entiendo. Y ahorita quiero justamente hablar de la parte médica, ¿qué peso tiene? Porque ahorita, eso no lo dije en el video, pero justamente me reservé a en vivo. Pero te continúo escuchando. Al chismecito escuchando, Marcia. Bueno, entonces se va a individualizar la pena, entonces vamos a decirle, oye, ella no tenía la intención. Además, fíjate, algo súper importante, no se aumenta la pena porque socialmente todos lo que queremos es cárcel. Muchas veces la cárcel no es justicia. O sea, lo que intenta el derecho actualmente es resarcir a la persona del daño. Por ejemplo, en un robo, ¿tú qué prefieres? ¿A la persona en la cárcel o que te regrese a tu casa? O las dos cosas. Yo quiero que me regresen. Yo quiero las dos. Bueno, entonces, sí, no te creas, o sea, sí se puede, pero hay, hay formas también de devolverle las cosas al Estado. O sea, la víctima es la que va a decidir qué es lo que quiere. O sea, sin duda hay las dos cosas también. Pero aquí, por ejemplo, la última ratio es la prisión, en este caso para las menores. En esta ley se dice, tú tienes que intentar sanciones no privativas de libertad, aunque tenga 14 años. Entonces, a ella se le mete a detención, a una pena privativa de libertad, porque trata de fugarse. Pero si ella se hubiera entregado y no hubiera miedo de sustracción de la acción de la justicia, ella hubiera podido estar en su casa. O sea, a esto le llamamos, haz de cuenta que había otro tipo de sanciones, porque tampoco me las sé todas de memoria. Ay, ya se me fue. Entonces, nadie lo sabemos todo de memoria. Oye, les digo que lo más difícil es saber dónde buscar, no grabártelo. Entonces, una de las sanciones era la última era el internamiento, pero había otra que pudiera haber sido la estancia domiciliaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de ella de quererse fugar, hubo miedo de sustracción de la justicia, pues métela. O sea, ella ya no tenía posibilidad de pedir una estancia domiciliaria o pedir, haz de cuenta que en menores desde la amonestación de, oye, échale ganas, pórtate bien, te vamos a andar revisando en la familia. O sea, al momento de que ella actuó así, si yo hubiera sido su abogada, le hubiera dicho, vente, yo te voy a presentar y le voy a decir al juez o a la jueza, mira, aquí está, quiere responder por su conducta, no la internes. Y además, en el internamiento en adolescentes también hay internamiento parcial, es decir, hay algunos a los que se les deja salir de lunes a viernes a la escuela y los viernes los internan. Entonces, ella perdió toda esa posibilidad. Por eso hay que hacerse responsables de lo que cada uno hace. De asesorarse.
Y de justamente asesorarse aquí con la hablando de abogada. responsabilidad, Sí. yo quiero hacer esta intervención que va a ser un tanto, pues no polémica, pero bueno, estamos de acuerdo que le dieron un golpe. Desde mi punto de vista, yo lo dije en el video, debieron de haberle hecho una tomografía. Yo me puse a investigar y este centro de salud, pues es eso, un centro de salud de Secretaría de Salud, no es IMSS ni existe. Lo ideal es que lo hubieran, al tener una fractura y al ser policontundida, desde las guías de práctica médica, debieron de haber mandándola a un segundo nivel para que le hicieran la tomografía, porque tenía criterios para hacérsela. Y en esa tomografía, como lo dije en el video, se hubiera visto el hematoma, aunque no hubiera, es decir, la acumulación de sangre, aunque no hubiera sido tan grande en ese momento, se hubiera visto y por el simple hecho de tener una acumulación de sangre hubieran llamado al neurocirujano. Es decir, sí creo yo que no hubo un buen seguimiento médico. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Esto lo podría, por ejemplo, Norma, digo más bien la familia de Azara decir, bueno, sí la golpearon, pero es que los médicos tampoco hicieron bien las cosas, porque eso ocurrió. O sea, a esa niña le debieron de haber hecho una tomografía y es un hecho que no se le hicieron porque la dejaron ir. Ok, no, se fracturó la nariz, igual no tenía criterio de que lo operaran, eso está bien. Aún así un otorrino debió haber dado el punto de vista, pero debieron de haberle hecho una tomografía sí o sí y ahí se hubiera visto la acumulación de sangre, aunque en su momento hubiera sido mínima y ya después hubiera crecido. ¿Ahí qué sucede? Fíjate que aquí yo hice omisión de eso porque le vamos a dar herramientas a la familia de Sara. Yo, si fuera la abogada de ella, que no sería, pero haz de cuenta que nosotros tenemos que acreditar que la causa de la muerte fue el golpe, pero podemos desvirtuar que no fue la causa de la muerte, que al contrario tuvo un mal seguimiento y que hubo omisión por parte del médico que le dijo váyase a su casa, tómese 2 paracetamol. Entonces, si ellos tienen un buen perito, o sea, no creo que el Estado les vaya a otorgar un buen perito, o sea, bueno, sí hay muy buenos, pero sí, no creo que el Estado vaya a hacer una pericial donde diga, el responsable es el doctor, pero así como con Octavio Caña, que ellos contrataron su propio perito, chingón. Entonces, el perito acredita, o sea, otra cosa, acredita un hecho distinto de que la causa de la muerte no fue el traumatismo o la riña que hubo entre ellas, La mala praxis. Sino la negligencia, la mala praxis. Entonces va a salir libre. Con un buen perito puede entonces para esto, bueno, fuera, ya sea esto que dices, que se investigue por la parte médica, o que se quiera determinar, o que no se busque la parte médica, sí o sí se va a tener que hacer autopsia, supongo. ¿Sí? Se debe, ¿no? Sí, en todos los casos de muertes violentas, o bueno, eso también ustedes lo deben de ver en la práctica, o sea, cuando una persona muere en el hospital, pues ya no se le hace porque ya hay la causa de la muerte, ustedes la determinan, pero cuando la persona muere por una causa violenta y muere fuera del hospital, forzosamente de ley hay que hacerle autopsia. O sea, no hay con que, oye, es que se murió aquí dormido en mi casa. No, o sea, lo siento con el alma, pero no hay excepciones. Se tendrá que hacer autopsia. Sí, y la verdad es que yo sí creo que ahí por eso, o sea, no quiero tampoco desvirtuar el hecho de lo que nos tenemos que entrar, el bullying, porque si no hubiera ocurrido el golpe no hubiera pasado esto, pero es un hecho que sí, a esa niña se le debe haber hecho una tomografía y no se le hizo. Y si sí se le hizo, entonces nadie la supo interpretar bien, porque la sangre se ve en una tomografía simple. O sea, la sangre, por más chiquita que sea, se debió de haber visto, y más si se estaba acumulando. Entonces, pues bueno, y en el caso ya, para ir finalizando, Avi, ¿qué recomendaciones das tanto para los papás de bueno, ya lo dijiste hace rato, ya dijiste los papás de un niño buleado, pero las recomendaciones para los papás que también prendan las banderas rojas de, oye, mi hijo no solamente es malcriado, tiene algo, o qué puede hacer para saber y determinar si realmente nada más está pasando por una rebeldía o hay algo psicológico o psiquiátrico? Acá es un poco difícil, un poco tiene como truco la pregunta, porque habitualmente el niño es el reflejo del padre. Entonces, si tengo un niño muy irritable que desafía las normas, es porque lo aprendió de una figura de autoridad llamada padres o cuidadores. Entonces, sí es un poco difícil, pero
imaginemos que no, imaginemos que el niño por alguna generación espontánea se está portando así. Entonces es identificar más o menos qué emoción está experimentando, como todo el tiempo está muy enojado. Ok, entonces sí hay que llevarlo con un psicólogo, de preferencia con un psiquiatra de niño y adolescente, para que identifique si hay un franco trastorno depresivo, por ejemplo, o si hay, por ejemplo, que sea un niño que todo el tiempo se está moviendo, a lo mejor llega a ser violento, así como hacia sí mismo o hacia objetos, que tiene problemas en la escuela. Entonces, a lo mejor es un trastorno por déficit de atención, o sea, pero sí es importante ir con el psiquiatra para hacer un diagnóstico certero. Nuevamente, como todos estos datos de alarma que acabo de mencionar, el hecho de que desafíe propositivamente las reglas, el hecho de que no esté como en consonancia con las normas familiares, son también datos de alarma. Si no hay, porque paidopsiquiatras hay 0.003 en este país, o sea, hay muy poquititos paidopsiquiatras. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Acercarse a las instancias, por ejemplo, el DIF. Precario, paupérrimo, pero es con lo que contamos. Ok, muy bien. Entonces, si no tienen dinero, el DIF puede ser una buena opción. Si hay dinero, con un pálido psiquiatra, es decir, un psiquiatra especialista en niños. ¿Y algún mensaje final que nos quieras decir, Marce? Pues que estar muy pendientes también de nuestros niños y también ayudar, o sea, aquellos niños que no estén atendidos, llamando al DIF, llamando a la Procuraduría, o sea, no hacernos como, no se trata de mi hijo, no veo. Entonces, ayudar. Mira, aquí tengo yo a la, Hola, a la niña, que se ¿cómo me estás, atraviesa. amiga? No, Pues nada, no, yo y como ya escuchamos de la parte de Jaime, pues los maestros de cierta manera se encuentran con las manos atadas, pero hoy acabamos, por si ustedes son maestros o están en relación con esto, un truco, ¿no? Decirle, es niño. Vamos a decirle que le llamen al DIF, a los papás del buleado, llamen al DIF para que se lo quiten, porque no saben educarlo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Algo que yo viví que como no te enseñan a ser papás, bueno, yo tengo déficit de atención, mi hijo mayor tiene déficit de atención, y en un inicio, mira, era estudiante, trabajaba, era ama de casa, estaba sobrepasada. Entonces, cuando me hablaban de la escuela y me decían, oye, ven por tu niño que se portó mal, yo no preguntaba qué es lo que él estaba viviendo. Y me gusta ponerme a mí como ejemplo porque es muy fácil señalar a los demás y yo aprendí de mis propios errores. Entonces, en el día que yo hice equipo con mi hijo, porque me lo iban a expulsar, yo puse una queja en la CONAPRED, empecé a ir, por ejemplo, es que tu niño no va a desfilar si tú no vas enseguida porque no se sabe comportar. Entonces, yo como mamá hice equipo con él y empecé a escucharlo a él. Y fue cuando yo dejé de tener problemas, pero el problema era yo, no mi hijo. O sea, yo se los dejo al costo. Si tú ves que te está pasando algo, se hace equipo con él, escúchalo y, o sea, Y entender apóyalo. que no todos los hijos son iguales, ¿no? Al final, ahora que te escucho, y lo decía ayer que fui a un podcast, mi hermano, por ejemplo, reprobó, tenía problemas en la escuela, y claro, mis papás, yo al ser mayor, tenían la idea de que, pues él es el mayor, es bueno, no necesitaba que lo vigilara, y pasó con mi hermano, y fue completamente lo opuesto, a pesar de tener en los contextos muy parecidos, mismos maestros, mismas escuelas, mismos papás, el comportamiento de cada hijo fue distinto, ¿no? Entonces, como bien decís, al final hay que hacer equipo con los hijos, con los papás, y si no se puede, pues acudir a terapia, que siempre la terapia en familia ayudará bastante. Pues muchísimas gracias, amigos, por esto. Lo vamos a subir también a YouTube. Esperemos que más adelante podamos hacer una segunda parte. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Muchas